Buenas tardes. Nos presentamos, somos estudiantes de Contaduría Pública. Somos el grupo 4 en el curso de Microeconomía 6508 y haremos una exposición frente a la pregunta 5 y 6 de la actividad 5. Presento a mis compañeras Daisy Hernández, Diana Panche y Jamie Tallat. Entonces empezaremos con la exposición, donde explique qué mecanismo cree que disponen las economías mixtas para actuar contra los fallos de mercado. Como bien sabemos, la economía mixta es una mezcla entre el sector privado y el público, donde el sector privado es quien sigue tomando las decisiones de cómo actuar en el mismo mercado, mientras el sector público sigue teniendo ese derecho a intervenir en el caso de los fallos de mercado. Ya sabemos que, como bien lo dice, el sector público lo que hace es contrarrestar esos fallos de mercado que se producen al pensar solo en el beneficio propio y no del mercado en común, teniendo la posibilidad de utilizar el mecanismo de libre mercado, donde se responden las preguntas básicas del mismo, que es el qué, el cómo y el para qué producir, donde el Estado siempre va a cumplir un rol esencial, porque se combinan las ventajas del mercado como tal, que la asignación de recursos, donde las empresas pues buscan cómo hacer su producto o servicio, y el bienestar que aporta pues la intervención como tal del Estado. Un ejemplo de ello es la educación como un servicio tanto público como privado. Bien sabemos que hay en colegios donde hay que pagar pues una matrícula y una pensión y donde pues esto no es necesario ya que es del Estado, como también existe en el mercado de petróleo donde participan entidades privadas y públicas. También se da en las prestaciones universales. Digamos que en las prestaciones universales es para toda la población, pero entonces esas prestaciones universales somos nosotros quienes las debemos pedir. En el caso de lo que es la educación, la salud, que somos nosotros quien vamos y la buscamos. Está la prestación contributiva, que es donde una persona hace como un aporte, una cotización a la seguridad social durante un tiempo para después en otro periodo pues recibir un beneficio. En este caso, digamos que el ejemplo es como la pensión de jubilación. Y lo que son la prestación social ya es para la gente de pocos recursos, donde tienen como elementos esenciales, como un comedor social, donde puedan obtener un alimento, viviendas de protección, algo como más para su sustento. Con la siguiente pregunta sigue mi compañera Diana Pancha. Buenas noches. Entonces la pregunta dice, ¿qué son los ciclos económicos? El ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía, ya que sucede en un orden hasta llegar a la fase final, en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Se le conoce como ciclo debido a que una vez terminado comienza un nuevo inicio, formando una rueda de rutina. Sin embargo, debido a su imprevisibilidad, no se puede tomar esto como una regla formal. Entre esas tenemos pues las fases de los ciclos económicos, que suelen dividirse la vida del ciclo económico en las diferentes partes. En recuperación, es la fase del ciclo en la que la economía está estancada o crece ligeramente. La expansión, fase de mayor crecimiento económico. La auge, la fase en la que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. La recesión, la actividad económica se reduce, que conlleva una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez que se despiden trabajadores y por tanto aumente el desempleo. Y la depresión, cuando nos encontramos en una fase de recesión, continúa en el tiempo y su visión mejora. A continuación, mi compañera Daisy. Buenas noches, mi nombre es Daisy Hernández. Vamos a hablar sobre la inestabilidad económica, que es uno de los principales fallos del mercado, ya que la economía funciona de forma cíclica y los distintos ciclos son muy inestables, por lo que se produce alternancia entre los ciclos expansivos y los ciclos de recesión económica y afectan directamente a la creación o destrucción de los empleos. Cuando se está en fase de recesión, se reduce el consumo, se reduce la producción, de esta forma se reduce el personal y genera desempleo. Doy paso a mi compañera Jamie.
Entonces, en estado de recesión, el sector público tiene dos opciones: no intervenir y esperar y confiar en que el mercado se recupera por sí mismo y sale de la crisis. Y en la parte de intervenir, provocando una recuperación más rápida en la economía, consumiendo y produciendo bienes y servicios. Un ejemplo de esto es construyendo infraestructura en donde se genera más empleo, se consumen bienes y servicios, pero al hacer esto se genera mucho gasto para el Estado, por lo que casi nunca lo asume. Muchas gracias. Hasta luego.